Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Slumber, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Vendrás a dormir a mi casa esta noche? No, voy a volver a dormir al dormitorio. Hawin levantó la cabeza para responder, al mismo ritmo que establecía contacto visual con la persona sentada al otro lado. Zorn dejó de comer y lo miró fijamente. Los ojos de Zorn estaban inmóviles, pero Hawin reconoció la sensación de algo caliente en su rostro. Además, las palabras de ahora en adelante me hicieron sentir mal. Pero no me tienes. Justo anoche, el caos entre él y Son ha avanzado mucho. No provoques otros sentimientos. Es más que esto. No me gusta esto. No seas descuidado hasta que los sentimientos tengan que cambiar de dirección, porque él y Zorn no son compatibles. No sabe qué está pensando Pinzorn. Tampoco sé qué dice ser su discípulo. ¿Qué tan serio es? Solo sé que el secreto entre ellos dos, nadie lo sabe todavía. Se considera algo bueno, y creo que ya no lo será. ¿Por qué tener relación probablemente sea algo más allá de esta relación problemática? Han pasado 3 días desde el incidente. Hicieron todo como siempre. Pero lo inusual es que a Zorn siempre le gusta rodearlo, como hoy. También, no trabajo en una cafetería. Si quieres comer, ve y prepáralo tú mismo, dijo mientras caminaba. Se escapó de la sala de fotocopias. Ahora Hawin ha vuelto a trabajar como James, como siempre. Pero aún tiene que reunirse con Zorn porque James aceptó el trabajo de ese departamento. Tú, ni una sola taza de café se puede preparar. Menuda amabilidad, el dicho no es serio. Antes de irse a la cocina, Hawin suspiró y negó con la cabeza ante el uso de poder que suponía ser empleado con un becario como él. Paquete para el señor Penny, se oyó la voz de un hombre antes de ver a un joven entrar por la puerta de la oficina, el mismo repartidor de paquetes que Hawin había golpeado. Hawin Sen, por favor recógelo por mí, gritó Brown porque era el más cercano, así que entró a recoger el paquete. Hola, sobre el otro día, disculpa por no haber tenido cuidado de derramarte el líquido encima. Hawin sonrió a modo de disculpa. El otro hombre puso cara de confusión antes de llorar un buen rato, mirando la etiqueta que llevaba colgada del cuello. Eres becario, ¿no? ¿Acabas de llegar? Sí, lo conseguí por 2 semanas. Aunque nunca ha visto una cara, dijo la otra persona, y sonrió antes de irse sin despedirse. Se llama rapidez. ¿De qué hablas? Son se sobresaltó al ver que la caja que tenía en la mano casi se le caía. Se dio la vuelta para llevar el paquete a la mesa del señor Penny, pero la otra persona regresó y se paró a poca distancia. Arrow, de rostro sereno, levantó su taza de café para beber. Sigue, respondió Hawin antes de darse la vuelta. El joven no lo siguió, pero como sus manos eran más rápidas que su cerebro, le dio un golpe atrás sin mucha fuerza. Hawin se giró y lo miró con asombro antes de alejarse rápidamente, con cara de pocos amigos. ¿Te ves de buen humor últimamente? ¿Hay algo bueno? Porque oí el sonido de una risa en la garganta de la flecha que se había escuchado con más frecuencia hasta que lo perdí. El campeón preguntó entonces sin apartar la vista de la pantalla. No. ¿Qué demonios está pasando? Normalmente tu cara está más quieta que la de una estatua. Esta semana Tai no está. Es como si hubieras tenido la oportunidad de escapar de su esposo. La metáfora del campeón parece estar muy lejos de la realidad. Que Arrow esté de buen humor no es porque haya tenido la oportunidad de escapar de su esposo, sino porque el becario estaba sentado, mordiendo el pulgar, haciendo una mueca como si estuviera usando la mente. ¿Por qué se ve mejor hoy?
El peinado con flequillos se ve desalineado como siempre, pero él cree que se ve más atractivo. El uniforme del estudiante es liso y arrugado, como si estuviera sentado en el trabajo. Las manos blancas en los pies y la barbilla delgada teclean. El teclado se ve, son, tonto, flecha. Viéndolo así, ¿por qué sigues burlándote de tu hermano? Este está ahí.